preguntan por el tema de Kupa no era piojo. ¿Qué es piojo? Y pero están relacionando el K de tipo el tierno y Itakuru con... Por eso yo hablaba hace rato de las palabras polisémicas. Hay palabras que tienen más de un significado. Por eso decía lo de tú, por ejemplo. No, te pongo el ejemplo así puntual. Vos perfectamente vas a entender, y todos los que estamos acá, yo le digo a Alen, Eñembo y Jaguerú se ve y. Yo estoy usando y en dos significados. Eñembo y, parate, ponete de pie, Jaguerú se ve y, tráeme agua. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos eso, pero solamente alguien de acá entiende porque eso. está dentro de la oración y el contexto. Perfectamente. Porque si no te va a quedar así. Sí. En el otro caso, por ejemplo, si ya nos referimos a una planta, va a ser y de la planta, o y de la persona, o y del curso de agua, porque cuando decimos acaraí, allí ya es el arroyo de los acará, el arroyo de, cuando uno dice, por ejemplo, pirapé, yatitá, es el arroyo o río o curso de agua donde abundan los yatitá, donde abundan los pirapé, donde abundan los acará. Siempre es importante recordar esto. El guaraní nunca le puso su nombre o nombre de persona o nombres antojadizos a los lugares. Él siempre miró el entorno y aquello que había en más abundancia. Es lo que sería así para darle el nombre al lugar. Por allí, Bocayatí, Yataití, todo esto que estaba mencionando viene directamente de eso, donde abundaban los guazú, guazucuá, donde tenemos acá, para no ir lejos, recordamos también el caso de Cambacuá, que no es un pozo donde están los cambas, no, Cuá es el lugar donde abunda algo, aparte de que Cuá es agujero o es hoyo, ¿verdad? Eso se llama polisemia.